nosotros estamos en una época donde muy fuertemente está de moda la cultura del bienestar. ¿Sí o no? O sea, nuestra época es la época de la cultura del bienestar. Me explico. Es la época donde todo el mundo o muchas personas se esfuerzan por verse bien, por sentirse bien, por estar bien como en todas las áreas de su vida. De hecho, los negocios más rentables que hay hoy en día son los salones de belleza, los spa, la venta de cosméticos y los gimnasios. Parece interesante, pero esta generación es la generación del bienestar. Y claro, el marketing y todo lo que la publicidad hace que el corazón de la gente se desespere y se angustie por estar bien. Entonces todo el mundo quiere verse bien, quiere cuidar su salud, quiere cuidar la piel, quiere hacer deporte, quiere cuidar su físico. Y si bien es cierto que estas cosas no son malas, de hecho, en su correcta medida son buenas, porque hay dos extremos. Uno es la egolatría, o cuando la persona empieza a endiosar su propio cuerpo. El otro extremo es la gente que no se cuida, que tristemente allí caen muchos cristianos, muchos de nosotros, ¿sí? Nos descuidamos nuestra salud, nos descuidamos muchas cosas porque pensamos que morir a nosotros mismos tiene que ver con un descuido personal, cuando eso es un pensamiento totalmente incorrecto. Yo un día quisiera hablar de estas cosas porque el mensaje de hoy no es de esto, simplemente yo quería introducirlo, de que estamos en una cultura del bienestar donde todo el mundo quiere sentirse bien. Y tristemente, dentro de esta cultura del bienestar, muchos han cogido el evangelio y lo han vuelto lo que yo llamaría el evangelio del bienestar. Es decir, Jesús viene a resolverte la vida. Jesús está para hacerte bien. Entonces, ¿tienes problemas económicos? Ven a Jesús. ¿Tienes una enfermedad? Ven a Jesús. ¿Tienes problemas familiares? Ven a Jesús. Y convertimos a Jesús en un producto. Claro, en esta era donde todo el mundo se quiere sentir bien, ese evangelio cala perfectamente, porque es lo que la gente está buscando. Es algo que haga mi vida más fácil, algo que haga mi vida más ligera, más agradable, que me haga sentir bien. Y tristemente se ha llegado a vender el evangelio de esta manera. Y cuando hablamos del evangelio de la prosperidad, hablamos de un evangelio que se vende de esta manera, es decir, un evangelio que está a servicio del hombre, de la satisfacción del hombre, del bienestar del hombre, no de la gloria de Dios. Claro, entonces mucha gente empieza a buscar al Señor por beneficios personales. Entonces vemos a mucha gente concurriendo a las iglesias porque necesitan un Dios que le resuelva los problemas. O vemos mucha gente compartiendo el evangelio porque es que haciéndolo de esta manera, o sea, como ofreciendo a Jesús como el producto que te va a resolver. Y claro, y vendemos una ilusión y la gente llega a la iglesia, llega al Señor, y cuando se encuentra con la realidad muchas veces del evangelio y con muchas situaciones difíciles, entonces la gente se desanima, muchos salen de la iglesia, terminan frustrados y que no quieren saber nada de la iglesia. Entonces eso genera una expectativa tan elevada en la gente, tan irreal de Dios, que hace que la gente termine frustrada y desilusionada de las iglesias y del cristianismo. Y cuando la gente busca a Dios por estas razones, yo creo que es la manera más pecaminosa de buscar a Dios. Yo no digo que Dios no bendiga, yo no digo que Dios no sane. Dios tiene todo el poder para hacer milagros, Dios tiene todo el poder para sanar, Dios tiene, es más, cuando llegamos al Señor, la paz, el gozo, son cosas que nos hacen sentir bien. Yo digo, ¿qué cristiano no se siente bien? ¿Quién no se siente feliz? ¿Quién cambiaría la vida de creyente que tiene la satisfacción, el gozo, la alegría con la que uno vive cada segundo de esta vida por volver al mundo? Yo creo que nadie haría eso. ¿Cuántos de ustedes viven felices? Contentos, alegres, a pesar de todo lo que uno vive, de los problemas, de las situaciones, pero el gozo del Señor en nuestra vida. Ahora, eso es un resultado del arrepentimiento. El bienestar espiritual, la satisfacción del alma, es un resultado de conocer a Dios, de arrepentirnos y rendirnos a Él. Pero no podemos llegar al Señor con la actitud como si Él fuera un Papá Noel o un cajero electrónico. Tenemos que llegar a Dios entendiendo que somos pecadores, que Cristo murió en la cruz, entendiendo el verdadero evangelio. Y cuando uno entiende y comprende el evangelio y se arrepiente de sus pecados y de su maldad y reconoce su naturaleza caída, entonces el fruto del Espíritu, la vida de Dios, el favor de Dios caminan con nosotros. Amén.
Entonces quiero poner eso en la balanza porque ustedes saben que en cuanto a la verdad, caminar en la verdad, alguien dijo, es como caminar en el filo de una aguja. Tú puedes tender hacia alguno de los dos extremos, ¿sí? Puedes tender siempre a tirarte. Están los que dicen, no, es que Dios no sana, Dios no prospera, Dios no. Y está el que siempre vende esto. Entonces, ¿cómo realmente yo entiendo bíblicamente cómo se define eso? Es como lo del bienestar. ¿Cuál es el punto correcto? ¿Sí? Es decir, si yo sé que descuido mi salud es pecado, si yo sé que no me alimento bien y no hago deporte es pecaminoso porque no estoy siendo administrador de mi cuerpo, si yo sé que manejo mal mis finanzas es pecaminoso porque no estoy siendo responsable con aquello que Dios me hizo responsable. Pero como esas cosas no se me vuelven una obsesión, entonces la palabra del Señor y la guía del Espíritu nos ayudan a caminar en la verdad. Hoy vamos a estudiar las actitudes primero de Moisés, que es el personaje de la noche, y también del pueblo de Israel, en un momento donde definitivamente yo llegué a la conclusión, en un momento donde el pueblo de Israel estaba buscando a Dios por conveniencia. Por eso empecé con eso, por bienestar. Por eso buscaban a Dios. Y voy a ponerlos un poquito en contexto antes de leer Éxodo 30 y 33, que es el que les dije que buscaran. En Éxodo 32, si ustedes revisan qué ha acontecido en el capítulo 32, para que nos pongamos en contexto. Mire su Biblia, ¿cuál es el título de Éxodo 32? No, antecito justo el titulito antes del 33. ¿El qué? El becerro de oro. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes recuerdan, Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas, los 10 mandamientos de Dios. Y cómo se demora y no baja. El pueblo le dice a Aarón, bueno, ¿qué pasó con Moisés? Como que lo devoraron las fieras, o se perdió, o se quedó por allá. Así que por favor, haznos un Dios, necesitamos un Dios. Porque para ellos Moisés era la representación de Dios. Y ellos acaban de supuestamente perder a Moisés, le dicen al pueblo, bueno, como que nos quedamos sin Dios, entonces háganos un Dios. O sea, cambiemos de Dios. Cambié facilito. Esto no funcionó, cambiemos a Dios. Y cambiemos a Dios por un becerro. Quitémonos los aretes, hagamos un becerro de oro. Vamos a fundir el oro, hagamos un becerro fundido de oro y adorémoslo. Hagamos de ese becerro nuestro, ya que cambie. Cambiar al Dios glorioso, al Dios todopoderoso, al Señor de señores, al que los liberó de la esclavitud de Egipto con mano poderosa, con milagros. Recuerdan las plagas, como Dios abrió el mar, todo lo que Dios hizo. Ahora están cambiando ese Dios glorioso por un becerro de oro construido con manos humanas. Ahí tenemos al pueblo de Israel. Y claro, cuando Dios ve eso, Dios le dice a Moisés, anda y desciende, porque ese pueblo tuyo, le dice, se ha corrompido, dice Dios. Entonces vamos a estudiar hoy las actitudes de buscar a Dios. La actitud del pueblo, como el pueblo busca a Dios, y la actitud de Moisés. En primer lugar, yo quiero que miremos la Biblia como muestra la actitud del pueblo. Y miremos cómo Dios mismo emite un juicio, o cómo Dios mismo percibe la actitud del pueblo. Ahora sí vamos a Éxodo 32. Vamos a Éxodo 32, miremos el versículo 7. Miren lo que Dios le dice a Moisés en el capítulo 32, el versículo 7. Entonces Jehová le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, ojo, ¿cómo así? Tu pueblo, le dice Dios a Moisés, no dice mi pueblo, dice tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Yo he visto a este pueblo, que por cierto, es un pueblo muy, diga conmigo, terco. ¿Cuál es la percepción que Dios le da a Moisés? ¿Cómo Dios define al pueblo? Dios le dice a Moisés, ¿es un pueblo qué? Terco. ¿Y qué es ser terco? ¿Quién me define terco? ¿Qué es un terco? ¿Qué es un terco? Un terco es el que la embarra en lo mismo y luego vuelve y la embarra y luego y alguien le pero ve, mira que no hagas eso, y la persona sí, y vuelve y se mete. El terco es, recuerdan por ahí un dicho que es está más terco que una mula, porque se da y se da contra lo mismo y parece que no reacciona. Dios le está diciendo a Moisés, ese pueblo es un pueblo terco, es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo orgulloso, es un pueblo arrogante. Saben, las personas tercas son tercas por un problema más profundo. La terquedad es el resultado de la arrogancia. Ojo, la terquedad es el resultado de la arrogancia. ¿Por qué?
Porque es una persona llevada de su parecer, una persona terca, es una persona llevada de su parecer, es una persona que le va mal y no escucha el consejo y dice, no, que va, es que yo sé lo que hago, es que yo, y es que usted cree que yo no tengo experiencia, es que estos años que yo y pa, y pa, y pa. El terco es orgulloso. La terquedad es resultado de la rebelión y del orgullo. ¿Verdad? Y Dios describe a ese pueblo como terco, una persona necia, no entiende. Ahora, definitivamente Dios está muy indignado con la terquedad del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué eran tercos? Porque la embarraban con el mismo pecado. Siempre, siempre era rechazando a Dios y anhelando a Egipto. Siempre era rechazando a Dios y ¿cuándo será, hombre? Pero si allá comíamos carne, nos trajiste aquí a morirnos de hambre. Y el pueblo era terco, era un pueblo rebelde. Y vemos la indignación de Dios en la manera como trata al pueblo. Este versículo es muy diciente. Mire que Dios le dice a Moisés, tu pueblo. Oiga, ¿cómo así que tu pueblo? Yo creo que usted me imagine la cara de Moisés cuando Dios le dice, mira que tu pueblo, mi pueblo. Es como si Dios un día orando me dijera, es que tu iglesia, ¿cómo así que tu iglesia? Tú. Venga, mi hijo, no me suelte la responsabilidad que la iglesia es suya. Claro, Moisés sintió algo así. Porque si usted puede leer en su casa la conversación, Moisés le dice, hey, recuerda que este pueblo es tuyo. Y si lo vas a raer, quítame a mí del libro de la vida, le dice Moisés. Miren la manera en que lo trata. Ese tu pueblo, el que sacaste. Oiga, ¿quién fue el que sacó a los israelitas de Egipto? ¿Quién? Dios. Pero ustedes notan la indignación de ese versículo. ¿Cuántos de ustedes han hablado así muchas veces? Yo aquí estoy viendo un Dios muy indignado. ¿Cuántos han hablado? Es que esa cosa, o sea, como así como que usted siente tanta indignación, como que usted no se quiere, como que usted está diciendo es que se está comportando de manera que no parece que tuviera algo que ver conmigo. Así está hablándole Dios al pueblo. Es una manera dura. El que sacaste, ese pueblo se ha corrompido. Yo sí he visto y te he dicho, Moisés, que ese es un pueblo ¿qué? Terco. De hecho, Dios le dice, déjame destruirlos y levanto una nación de ti. Y Moisés se paró en la brecha. Moisés le dijo, no, si los vas a destruir a ellos, me destruyes a mí. Y destruyes todo el pueblo. Bueno, Moisés no era egoísta. No era dicho, ay Señor, hágale de una, paso estamos nosotros aquí. No, vemos la indignación de Dios. Ahora, esto hace que Dios tome medidas al respecto. Entonces Dios empieza a tomar unas medidas, como es una manera de Dios corregir el pecado. ¿Cuántos saben que Dios corrige el pecado? Dios nos ama y Dios nos perdona cuando nos arrepentimos, pero Dios corrige el pecado en nuestra vida. Dios corrige. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Claro, al ser justo, nosotros al estar arrepentidos, Él no nos va a juzgar y a matar por nuestro pecado, porque nosotros ya hemos sido perdonados en la sangre de Cristo. Pero Él sí va a disciplinarnos y Él sí va a entrar a tomar cartas en el asunto con nuestro pecado. Entonces Dios empieza a tomar unas medidas con el pueblo. Vamos a leer ahorita sí el capítulo 33, vamos a mirar del versículo 1 al versículo 7 lo que Dios hace. Jehová le dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual yo juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia daré esa tierra. Y yo enviaré delante de ti, ojo a esto, mire la primera medida, yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, ojo a esto, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, o sea, rebelde, orgulloso, no sea que yo te destruya en el camino. Y oyendo esto el pueblo esta mala noticia se vistieron de lujo y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová le había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ustedes y los consumiré, quítense pues sus atavíos para que yo sepa lo que les he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb, y Moisés tomó, ojo, la otra medida, Moisés tomó el tabernáculo de reunión y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión que estaba ¿dónde? Fuera del campamento. Dios toma dos medidas bien interesantes. Número uno, Dios dice yo no voy a ir, yo ya no me los aguanto.
Si yo voy, estoy seguro que yo los destruyo, porque ustedes me tienen la paciencia colmada. Y número 2, Moisés, coja el tabernáculo y póngalo fuera del campamento. Y despójense de tus atavíos para que yo mire cómo lo voy a seguir tratando de ahora en adelante. Ahora, ¿por qué parece ser Dios tan severo? ¿Por qué parece ser Dios tan severo? Porque escuche, ¿qué era el tabernáculo de reunión? Era el lugar donde la gente buscaba a Dios. ¿Soy claro? O sea, el tabernáculo lo que simbolizaba era la presencia de Dios en medio de ellos. Para ellos el tabernáculo era la representación de la presencia de Dios. ¿Qué significaba coger el tabernáculo y ponerlo fuera del campamento? Es decir, el tabernáculo estaba allí en la mitad del campamento, ahora lo van a coger y lo van a poner fuera del campamento. ¿Qué mensaje está dando allí Dios? Que Dios no era que no estuviera, porque Dios a su pueblo no lo va a dejar, que Dios iba a tomar distancia de ellos. ¿Estoy claro? O sea, ya no voy a estar ahí, ahora estaré allá. Y si alguien quiere ir a mí, que vaya allá, pero yo ya no estaré aquí. Eso en el hebreo es el ishkabosh de Dios, y es cuando la presencia manifiesta de Dios se retira de un lugar o de una persona. Ahora, sabemos por nuestra teología neotestamentaria que la presencia del Espíritu de Dios no se retira de la vida del creyente. En el Antiguo Testamento sí, pero nosotros hemos sido sellados hasta el día de nuestra redención, dice la palabra. Pero la presencia del Espíritu Santo sí se contrista, y por eso es que sentimos a Dios ausente, no porque esté ausente, sino porque su presencia en nosotros está contristada por nuestro pecado. Ahora, ¿por qué parece Dios tan severo? Porque Israel había cometido un pecado. Hermano, el pecado era muy grave. Venga, cambiar la gloria de Dios por la gloria de un becerro. O sea, yo no sé, yo me puse a pensar y hoy todo el día he estado pensando, hombre, uno cambiar el Dios que abrió el mar, que trajo las plagas a Egipto, que los hizo salir con manos poderosas, por un becerro fundido de oro. Piense por un momento qué tipo de conocimiento de Dios tiene que tener uno para hacer eso. Ninguno. Ninguno. O sea, el que conoce a Dios realmente nunca va a hacer eso. Porque es un cambio absurdo. Es como si usted tuviera, a ver, pongamos, no sé, usted tuviera un carro bien bonito, bien bonito, bien bonito. No sé, un Audi, bien bonito. Y le ofrecieran un cambio por un Renault 4 bien chatarreado. O sea, eso, si usted conoce de carros, usted no hace eso nunca. Pero si usted no conoce de carros, lo enredan. Entonces, mi conclusión es, definitivamente el pueblo no tenía un conocimiento de Dios. O sea, el pueblo no estaba cerca de Dios, no tenía una revelación personal de Dios. Ni siquiera Aarón, porque Aarón accedió a eso. Claro, Moisés nunca hubiera hecho eso, porque Moisés tenía una profunda intimidad y un profundo conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que hace que la gente deje a Dios tan fácil? Porque hay gente que dice, ay, esa persona tan fiel que venía a la iglesia y se fue de un momento a otro y anda en el mundo. ¿Qué es lo que hace que una persona cambie la gloria de Dios, el deleite de Dios, por las cosas temporales del mundo? Que no hay un conocimiento de Dios. No lo hay. Un conocimiento profundo de Dios. Que hay un asunto meramente superficial o no hay nada de conocimiento. Aquí vemos un pueblo que no tiene absolutamente conocimiento de Dios. Eso muestra, hermano, eso muestra que definitivamente el pueblo no tenía un profundo conocimiento de Dios. Ahora, pero Dios coloca una salida. Mire que el versículo 7 dice: y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Es decir, Dios no quitó por completo. Ojo que aquí hay un mensaje muy profundo. El hecho de que Dios no dijera, me da el favor y me quita el tabernáculo y me lo guarda. No, Dios, ¿qué le dijo a Moisés? Quita el tabernáculo y lo pone fuera del campamento. Eso es un mensaje muy grande. Es decir, hay esperanza para el pecador. Vaya y arrepiéntase al tabernáculo. O sea, ¿alguien me quiere buscar? Pues que salga y camine al tabernáculo y se arrepienta si quiere ver la presencia de Dios. Es decir, Dios dice, sigo estando con ustedes,
Hay una opción, pero para ahora les va a costar. Ahora se tendrán que arrepentir, ahora tendrán que caminar fuera e ir a buscar la presencia de Dios afuera del campamento, al tabernáculo de reunión. Y es que, hermano, Dios siempre permite que a través del arrepentimiento nosotros podamos pedir perdón por el pecado. Amén. Yo le voy a decir algo. No hay ningún pecado que Dios no perdone. ¿Soy claro? Yo creo que algo tiene que quedar muy claro. No hay ningún pecado, por terrible que sea, que Dios no perdone. ¿Sí o no? ¿Qué es gracia? Que Dios perdona el pecado que sea si alguien se arrepiente. Ahora, si usted quiere andar terco como una mula y darle al mismo pecado y darle al mismo pecado, pues ya Dios tratará con cada uno de nosotros como trató con el pueblo. Pero definitivamente Dios es un Dios que perdona el pecado y la rebelión. ¿Recuerdan cuando Dios le revela a Moisés? Jehová fuerte, ojo, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Así que, hermanos, no importa el pecado que nosotros hayamos cometido, Dios nos perdona. Porque una de las cosas que a nosotros más nos aleja de Dios es la culpa. Claro, nosotros pecamos, nos sentimos mal, porque sentimos que la presencia de Dios se contrista. Viene el diablo a acusarnos. Además, los hermanitos que son buenos, que de pronto se dieron cuenta, ¡ja! Te pillamos tomando. Entonces, claro, todo eso se une. Todo es porque hay gente que anda cazando el pecado. A ver, en qué cae. A ver, yo le miro la vuelta, ¿cómo es? Uy, eso está raro. Y hay gente que está cazando el pecado. O sea, terrible. Es una actitud satánica, porque el único que hace eso es el diablo. La Biblia dice, si usted ve a algún hermano cometer pecado, ustedes con un corazón misericordioso restáurenlo, no sea que ustedes también sean tentados. El único que anda cazando pecados es el diablo, que es el tentador y el acusador, para ir a acusar delante de Dios. Entonces, claro, la culpa, cuando viene la culpa, la acusación y muchas veces el maltrato de muchas personas que en lugar de ayudarnos a restaurar, nos terminan de aplastar, la persona termina apartándose del Señor. O sea, en lugar de buscar ir al tabernáculo, salir fuera, arrepentirse, lo que hace es aislarse del campamento, aislarse del tabernáculo y morirse solo. Hermano, cuando nosotros incurramos en algún pecado, por terrible que sea, el tabernáculo sigue estando a disposición para ir arrepentidos y humillarnos delante de Dios y pedirle perdón por nuestra maldad y nuestra iniquidad. Dios perdona todo pecado, el que sea. Nosotros somos los que yo perdono, pero mire, hasta allá no tanto. O sea, nosotros ponemos límites al perdón muchas veces por nuestro carácter. Sí, porque ponemos límites muchas veces, aunque no debería ser así, porque deberíamos tener el corazón de Dios, y es que perdona absolutamente todo y no guarda rencor y no es resentido. Así que Dios da una salida. Dios dice, el que quiera buscarme que vaya afuera. Entonces, pues Dios estaba indignado, pero Dios amaba al pueblo. ¿Sí soy claro? O sea, ¿cómo entender uno el corazón de Dios tan impresionante? Dios indignado porque su santidad está indignada, pero su corazón está porque ama y desea a su pueblo, porque es su pueblo. ¿Sí o no? Yo digo que eso es como perdonar a alguien que uno ama mucho y le ha hecho daño. Ese es el sentimiento de me hizo daño y me indigna y me duele, pero lo amo y tengo que perdonarlo. O sea, sí soy claro, esos sentimientos para nosotros es muy difícil, porque nosotros somos seres humanos imperfectos y manejar esas emociones es complicado. Ahora, Dios es perfecto, Dios no tiene conflicto en sí mismo, Él sabe manejar eso, no es como porque Él es Dios, pero Dios lo maneja. Pero para nosotros es un conflicto tenaz, ¿sí o no? O sea, y me hizo tanto daño, pero la amo. Oye, pero la amo. No quisiera perdonarla, pero tengo que perdonarla. Entonces, y como somos cristianos, perdonamos, ¿o no? Cristiano perdona. Jesús que dijo, si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco Dios perdonará las vuestras. Terrible. Bueno, ahora lo interesante es que a pesar de ser un pueblo terco, un pueblo rebelde, un pueblo de dura servicio, Dios sigue fiel a su promesa. Y Dios le dice a Moisés, Dios le dice, le voy a cumplir la palabra, lo voy a llevar, voy a destruir al fereceo, al amorreo, al eteo, al jebuseo, a todos esos feos que terminan en eo, a todos los voy a destruir, a todos, por feos, por fereceos, a todos. Pero yo no lo voy a hacer, voy a mandar a alguien que me haga la vuelta, un ángel. ¿Sí? ¿Eso dice o no? ¿Qué dice el texto? Yo no voy a ir porque yo voy y los destruyo, porque ya me tienen hasta aquí. Yo prefiero quedarme aquí tranquilito y les mando un ángel.
Para los que piensan que es que Dios nunca se le agota la paciencia, este Dios tan lindo, ay, ese Dios es un Papá Noel tan hermoso, que pupuchulo. No. Cuando la ira de Dios desata, se desata. Dios es digno de ser temido. Me gustó estos días escuchar a un amigo predicador que decía, por eso la Biblia lo presenta como un león, no como un gatito. O sea, un gatito lo puede coger y lo tuerce, lo tira, haga eso con un león, haga eso con un león, vaya, pues haga eso con un león. El león es peligroso. Y él es el león de la tribu de Judá, no el gatito de la iglesia. Dios dice, yo no voy a ir, les voy a mandar un ángel y ese ángel los va a matar a todos y los va a introducir a la tierra prometida. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que Dios sigue siendo fiel a su palabra. O sea, les voy a cumplir porque yo me comprometí con sacarlos y meterlos a la tierra y lo voy a hacer, pero no voy a ir yo. Uy, es que sí, ese texto es impresionante. Miren el texto. Yo enviaré delante de ti el ángel que va a echar fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Tenaz, ¿no? Versículo 2. Ahora, nosotros decimos, ese pueblo de Israel es un pueblo rebelde, es que ese pueblo de Israel sí, eso debería ser consumidos por el fuego. ¿Sí? Pues usted y yo no estamos tan lejos de ser como ellos. Cortados con la misma tijera. ¿O no? ¿O no? ¿Cuántos de aquí cuando le han pasado un problema en su corazón no han pensado, ¿y por qué a mí? Que soy cristiano. Porque esa era la actitud del pueblo. Y por eso Dios se indignó. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Que soy fiel al Señor. Hermano, en el fondo el corazón humano es desagradecido. Y muchas veces no estamos lejos de ser tercos como el pueblo de Israel. ¿Y por qué tercos? Porque sabemos que el pecado nos lastima y ofende a Dios. Y aún así amamos muchas veces el pecado, ¿o no? Y aún así cometemos y nos metemos en pecado muchas veces. ¿Eso cómo se llama? Cuando a usted el médico le dice, bueno, usted tiene un problema serio en el colon, pongámoslo así. Así que usted nada de frito, nada de chicharrón, nada de vitamina H, ni chorizo, chicharrón, chunchulo, nada de eso. Y usted lo primero que sale es que sale de la EPS y va pasando por el Palacio del Colesterol y ve el chunchulo, la chunchurria, la chuleta, el chorizo, la vitamina H. Y usted llega y se sienta y se come ese viandado. Y usted dice, no, eso es la última vez, aquí vea, promesa. Porque todos hace cuando nadie me da promesas, esto es lo último, la última. Una vez a la semana eso no hace daño. El médico mío, no, y justificamos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Necedad, terquedad. Y nosotros somos tercos muchas veces. Que vea, usted no puede hacer eso, y lo hacemos. Mire, si el pecado en cierta manera no diera una dosis de placer destructivo, porque ese placer destructivo nadie lo cometería, ¿verdad? Pues, o sea, ¿quién tomaría un producto que sabe que le hace daño y sabe feo? Nadie. Pero consumimos productos que sabemos que nos hacen daño, pero saben rico. ¿Por qué? Porque así también es el pecado, hermano, de esa manera. O sea, lo consumimos porque genera dosis momentáneas de placer. Eso nos hace ser como el pueblo de Israel, ser tercos. Y nuestra naturaleza, porque la Biblia nos compara con ovejas, porque las ovejas son así. Se saltan la cerca, ven el lobo allá y va lobo, zampan del lobo. O sea, nuestra naturaleza caída, hermano, nos hace ser en cierta manera necios. Por eso necesitamos madurar y ser controlados por el Espíritu y desarrollar el carácter de Cristo, porque a la medida que nosotros crecemos y maduramos espiritualmente, entonces podemos tener sabiduría para tomar distancia de aquellas cosas que dañan nuestra vida. ¿Verdad? ¿Verdad o no? Entonces, la iglesia, porque a veces nosotros nos sentimos como superiores al pueblo de Israel. No, nosotros también somos tercos. Que hay una gracia infinita de Dios que nos ha abrazado en la cruz del Calvario. Mire, hermano, cuando usted y yo pecamos, nosotros no perdemos la salvación, ni perdemos la gracia, ni perdemos la presencia de Dios. Nosotros no vamos a perder esas cosas.
pero sí perdemos el gozo, la paz, la cercanía a Dios. Y empieza nuestra alma a ser afligida por causa del pecado. ¿Recuerdan a David, un hombre que tenía una profunda comunión con Dios? ¿Qué pasó cuando pecó? ¿Cuáles fueron sus palabras? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, se volvió mi verdor en sequedad de verano. A nosotros pecamos, contristamos la presencia del Espíritu de Dios, perdemos entonces la fortaleza, perdemos el gozo, perdemos la dirección, nos sentimos sin rumbo, perdemos tiempo en el pecado y perdemos la sensibilidad al Espíritu de Dios. Yo siempre he dicho que la vida espiritual es como un río cristalino. Entre más pureza haya, más discernimiento, más puede ver usted con claridad. ¿Soy claro? Entre más pureza haya en el corazón, más claridad hay para ver y para discernir las cosas. Por eso necesitamos pedirle a Dios que desarrolle santidad, que desarrolle madurez en nuestra vida, para nosotros poder tener claridad y ver con claridad. Ahora, ¿cuál era realmente el problema del pueblo de Israel? Lo dije ahorita, que era un pueblo que no tenía un conocimiento de Dios. O sea, para mí el problema es que nos encontramos con un pueblo que no conocía a Dios, que Dios se había revelado a ellos, Dios se había manifestado, Dios les dijo: yo soy su Dios, pero ellos no tenían ni idea. No tenían ni idea de quién era ese Dios, no tenían una relación con Él. Palabras como: ¿por qué nos sacaste de Egipto, donde teníamos carne, y nos trajiste a morir de hambre en el desierto? Mejor hubiera sido morir en Egipto, donde teníamos por lo menos comida. Palabras como esas muestran que el pueblo de Israel buscaba a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por bienestar, por conveniencia. O sea, la relación que Israel tenía con Dios era una relación de conveniencia. Piense, cuando todo iba bien, ellos estaban ¿qué? Bien. Pero cuando las cosas se ponían complicadas y se ponían mal, ellos estaban ¿qué? Mal. Y renegaban y rechazaban y negaban a Dios y decían: ¿por qué nos trajiste aquí? Nos hubieras dejado morir de hambre en el desierto o allá en Egipto, y no traernos aquí a morir de sed donde no hay ni agua. ¿Qué quieren decir esas palabras? Ellos buscaban a Dios, ¿por qué? Por conveniencia. Y una persona que busca a Dios por conveniencia es una persona que cuando las cosas están bien, ella está bien con Dios. Si todo está bien, usted la ve en la iglesia: alabaré. Bueno, no pongamos una más moderna. Cristo moriste en una cruz, resucitar. Bien o no, hermano. Uy, qué gozo, ¿sí o no? Adorar al Señor es maravilloso, adoremos. Entonces está bien, y usted la ve y llega aquí a los cultos, y pastor, ¿cuándo es que el ayuno? Pastor, ¿cuándo es que la oración? Y pastor, ¿dónde es que queda el grupo? Y pastor, ¿cuándo es el paseo? Y pastor, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? O sea, la persona está, pero cuando las cosas se ponen mal, ni viene. Ve, y la hermanita, vea, hay gente literalmente que uno sabe que cuando viene a la iglesia es porque tiene problemas, serio, porque su vida espiritual depende tanto de sus emociones, de su estado emocional. Hermano, y nosotros muchas veces buscamos a Dios por un interés. Hay mucha gente en las iglesias buscando a Dios por interés, relacionándose con Dios por un interés. Una generación así es una generación que se levanta cuando uno le presenta un evangelio de la prosperidad o del bienestar. O sea, usted quiere levantar una generación interesada, predique el evangelio de la prosperidad, predique el evangelio del bienestar, evangelice con el evangelio del bienestar, y usted va a tener un poco de gente en la iglesia que está en la iglesia buscando un beneficio de Dios. Y cuando no lo tienen, o cuando las cosas están mal, por allá estarán renegando. Entonces, por eso es tan peligroso y tan delicado. El pueblo de Israel era un pueblo que uno ve que únicamente estaban buscando a Dios por conveniencia, porque los sacara de Egipto, porque les diera la tierra. Entonces, cuando no había carne que comer, renegaban porque no había carne. Cuando no había agua, renegaban porque no había agua. Era un pueblo que lo buscaba por conveniencia, y eso indignaba profundamente a Dios. O sea, ¿a quién de ustedes les gusta estar con alguien que lo busca por interés? Dígame eso. ¿Quién de ustedes le gustaría estar con una persona interesada? Por ejemplo, que su esposa fuera una interesada, para los hombres que están acá. Es decir, que su esposa está con usted solamente cuando hay plata, o porque usted le da cosas. Yo creo que a ninguno de nosotros le gusta estar con una persona interesada. No hay nada más horrible que una persona interesada, porque se le nota a leguas que es interesada. Está ahí cuando hay, cuando no hay, no está. Horrible. No le gusta a nadie.
menos a Dios, que conoce profundamente la intención del corazón. O sea, Dios no quiere tener gente que esté con Él por un interés. Ahora, Él tiene todo. Él es el dueño de la plata, Él es el dueño de todo el poder, Él puede sanar la enfermedad que sea. O sea, Dios no es sino que diga una palabra y le cambia la vida al que sea para siempre. Pero Dios no está buscando que nosotros nos relacionemos con Él por eso, sino por una sola y sencilla razón: porque Él es Dios y porque Él es digno de toda gloria, porque Él es digno de toda alabanza. Ahora, de ahí para allá, que Él haga con nosotros como quiera. Si nos quiere prosperar y bendecir, gloria a Dios. ¿O quién dice que no? ¿Quién dice no me bendiga? No, si Dios te quiere bendecir, ¡qué rico! Pero ¿y si no? Si quiere tratar contigo, entonces ya no lo buscamos, pues, ya no venimos a la iglesia. Ay, mis hermanos. Pero en medio de este pueblo había un hombre con un corazón diferente: Moisés. En medio de este pueblo había un hombre que sí conocía a Dios, un hombre que tenía las motivaciones correctas, un hombre que buscaba a Dios con un corazón sencillo y sincero: Moisés. Un hombre que valoraba a Dios por quien Él era, que valoraba la presencia de Dios por encima de cualquier cosa. Miremos por favor los versículos 11 al 15 de ahí el capítulo 33. Miren cómo Moisés se dirige a Dios. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado gracia delante de mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia, dice Moisés, delante de tus ojos, te ruego que me muestres tu camino, para que yo te conozca y halle gracia delante de tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Uy, eso es muy duro, muy fuerte. O sea, la conversación que tiene Moisés. Mire, Moisés había tomado una confianza especial con Dios, una confianza respetuosa. Moisés le dice: ¿a quién vas a enviar? Tú dijiste que ibas a enviar un ángel, pero ¿a quién vas a enviar? Dios le dice: no, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le dice: ok, muy bien, porque si tu presencia no va a ir conmigo, mejor ni me saques de aquí, no nos saques de aquí, déjanos aquí. O sea, Moisés prefiere la presencia de Dios a su propia vida, porque quedarse ahí era morir. ¿Qué es lo que Moisés está diciendo con esta declaración? Señor, yo amo tu presencia más que la tierra prometida. Yo amo tu presencia más que las bendiciones que nos vas a dar. Yo lo que amo es tu presencia. ¿De qué me sirve Canaán sin tu presencia? ¿De qué me sirve ser bendecido sin tu presencia? Si tu presencia no está conmigo, ni me saques de aquí, porque yo lo que amo es tu presencia, Dios. Tal vez el pueblo lo que ame son tus bendiciones, pero yo no. Yo te amo a ti, Señor. Por eso dice que Dios hablaba con él, como habla cualquiera con su compañero, y halló gracia. O sea, esas palabras son muy profundas, no tenemos el tiempo para desmenuzarlas, pero dice la Escritura que él halló gracia a los ojos de Dios, porque Dios encontró un hombre que lo amaba a él, no sus manos. Porque es que, déjeme decirle algo, cuando una persona es como Dios, es muy fácil ser interesado. Ojo, eso es como una mujer que se casa con alguien que tiene harta plata. Muchas se casan por mero interés, porque es muy fácil, ¿sí? Pero encontrar a alguien, yo me pongo en la persona de alguien que tiene mucho dinero, encontrar a alguien que se case con él porque lo ame de verdad, no por el dinero que tiene que ser maravilloso, y es muy difícil. Entonces, es muy fácil relacionarnos con Dios por interés, porque Él es todopoderoso. Pero Dios no está buscando personas que se relacionen con Él así. Dios está buscando gente que lo ame por quien es Él. Y que diga como Moisés: no importa si no me bendices, yo te amo. Y que diga como Job: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y que diga como Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo y eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación, porque lo amo.
Esa es la gente. Jesús dijo: porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Gente que le adore en espíritu y verdad. Gente que lo ame por quien es Él. No por lo que Él hace, no por lo que Él da, no por su poder. Bueno, su poder nos ¿cómo dice? Queda uno anonadado, deslumbrado por su gloria, su belleza. Pero Él es Él. Que haga o no haga, Él es digno de toda gloria. Ese es el tipo de corazón que trae los cielos, que hace que los cielos se acerquen a su vida. Lo quiero poner así, porque esto sería también de digerir a través de una sana doctrina. Pero yo creo que Moisés tenía un corazón que hacía que el corazón de Dios se deleitara con él. ¿Usted no ha leído el texto que dice que Dios se deleita en las alabanzas de su pueblo? Dios se deleita con actitudes de nuestro corazón, porque Él es Dios, una persona que es perfecto. Pero este tipo de corazón, como el de Moisés, era un corazón, hermano, que agradaba al Señor, porque había un desinterés en su religión, en su relación, perdón. Su deseo por la presencia de Dios y sus actitudes eran como si atrajeran el corazón de Dios. Perdónemelo, pongo de esta manera, de esta dimensión. Hacían que los cielos se movieran con Él. Y mire, Moisés, la presencia de Dios sobre la vida de Moisés producía muchas cosas. Ojo, porque la gracia de Dios sobre nuestras vidas le da virtud a nuestra vida. ¿Soy claro? O sea, nosotros en sí mismos, le voy a decir algo, nosotros en sí mismos no somos nada, ya, somos polvo. Pero la presencia de Dios hace que nuestras vidas, hermanos, tengan una dimensión y un valor muy profundo. ¿Soy claro? El mensaje que portamos nos hace mucho más valiosos. Al ser imagen de Dios, pues somos valiosos. Pero la presencia de Dios trae una gracia especial sobre la vida del creyente. Miren, Moisés en sí mismo, ¿qué tenía Moisés? No, Moisés, algunos dicen que era tartamudo, otros dicen que era torpe en el habla. Yo me inclino más por la torpeza en el habla, porque al estar tanto tiempo en Madián, fuera del pueblo de Israel, perdió la fluidez del habla. Entonces Moisés no hablaba bien el hebreo, por eso tuvo Aarón que ser su intérprete. Además era tímido, pero muchas veces impulsivo. ¿Recuerdan cuando mató el egipcio? Era un prófugo de la justicia. Moisés, hermano, era en sí mismo. Pero ¿qué hacía que la gente lo admirara? ¿Y qué hacía que la gente lo siguiera? Tanto que cuando él no bajó del monte, la gente se desesperó, porque llegó a tomarle tanto precio y tanta admiración, porque la gente veía a Dios en la vida de Moisés. La gente veía a Dios en Moisés. Por eso cuando no bajó del monte, la gente se desesperó, porque no bajó el portador de la presencia de Dios, la voz de Dios. Miren el versículo 8. Una de las cosas que producía Moisés. Y sucedía que cuando salía Moisés del tabernáculo, a Moisés también le tocaba ir afuera, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie en la entrada de la tienda, con la mirada puesta a Moisés, hasta que Moisés entraba en el tabernáculo. Ojo a eso. Cuando Moisés iba a orar, eso era paralizante. Cuando Moisés iba a orar, todas las actividades en el campamento, todo el mundo dice que cuando entraba todo el pueblo, no dice alguno, dice todo el pueblo salía a la entrada de su tienda y se paraban y decían: Moisés va a orar, Moisés va a orar, y se regaba la bola. Hermano, ese día se paralizaba el campamento por completo porque Moisés iba a orar. Y todos se quedaban mirando, dice, el pueblo se levantaba y se quedaba en pie a la entrada de su tienda con la mirada puesta en Moisés hasta que entraba en el tabernáculo. Moisés era una persona que producía admiración y respeto en el pueblo, pero no él. Era lo que sucedía con su vida de parte de Dios. ¿Soy claro? Era cómo la gente podía percibir a Dios. Yo te hago una pregunta. Cuando la gente habla contigo, ¿a quién percibe? Cuando la gente habla contigo, ¿a quién percibe? ¿Te percibe a ti? Hermano, cuando nuestro ego está elevado, porque yo creo que muchas veces nosotros tenemos temporada donde nos bajamos de la cruz y cogemos el control, y es que entonces el ego empieza a inflarse. Cuando estamos así, ¿saben a quién ven?
te ven a ti. Y tú y yo decepcionamos al que sea. Tú y yo desilusionamos al que sea. Por muy crédito y pinchaditos que nos pongamos. Usted y yo no tenemos, mucho. Lo que tenemos es pecado y orgullo. Pero cuando nosotros estamos clavados en la cruz y empezamos a reflejar a Cristo, cuando nos ofenden perdonamos, tenemos un carácter dócil, amamos a pesar de Él. Y cuando Cristo empieza a verse, la gente empieza a ver a Cristo. Y de pronto, al principio eso genera rechazo, pero eso va a terminar tocando el corazón de mucha gente. Y va a terminar atrayéndolos a Cristo. Al lugar cuando tú te bajas de la cruz, tú los terminas alejando, porque la gente dice, ve, este dice que cristiano y mira, le ve, ¿estoy claro? La gente ponía su mirada en Moisés. Algo sucedía cuando él oraba. Hermano, solo la presencia de Dios podía producir eso. Porque Moisés en sí mismo no tenía nada para producir temor y respeto. Pero la presencia de Dios. ¿Saben lo que hace que la gente nos respete? De hecho, lo que hace que en el ministerio haya respeto no es el que tú te plantes en tu título y te digas, es que aquí el pastor soy yo. No necesita eso. Cuando la presencia de Dios se refleja a través de nuestra vida, la gente te va a respetar. La gente te va a respetar. Tú no necesitas ni abusar de tu autoridad, ni dejarla clara porque no es por tu puesto, ni siquiera es por la manera en que vistes. Ya les hablé de Elías, ¿no? El respeto que Elías producía. ¿Y qué man para vestir feo? Moisés. Pablo dice, claro, a veces ustedes ven mi apariencia y como que, pero cuando hablo, claro, la autoridad de ese hombre. No es ni siquiera la edad. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, ese ejemplo. Porque es que lo que hace que la gente te respete es la vida de Dios en ti. Es la vida de Dios en ti. Es la vida de Dios. Moisés deseaba con todo su corazón algo que la gente no deseaba, la presencia de Dios. Versículo 39. Mira lo que pasaba cuando él oraba. ¿Por qué todo el mundo decía algo va a pasar? Versículo 9, perdón. Capítulo 33. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Claro, mire, sale cualquiera. Yo creo que yo no me perdería ninguno de los devocionales de Moisés. Yo dejaría lo que esté haciendo y salgo. Porque imagínense, él se arrodillaba a orar. Cuando él entraba al tabernáculo, la columna que era la presencia de Dios descendía y hablaba con él. Eso no pasaba con nadie más, hermano. Nadie más del pueblo tenía ese privilegio, era Moisés. O sea, por eso les digo que es como si su corazón atrajera, y perdónenme porque puede sonar a herejía, perdónenme si maltrato el coeficiente teológico de algunos, pero es como si el corazón de Moisés atrajera la presencia de Dios. Sí, o sea, algo había en Moisés que Dios quería estar con él. Mis hermanos, ¿qué era lo que había? El anhelo por Dios en su corazón. Versículo 18. ¿Qué le dijo Dios a Moisés a Dios? Después de tener esa conversación de que tú vas a ir, que en tu presencia no nos dejes, Moisés le dice, entonces le dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. O sea, yo te quiero es a ti. Yo no quiero Canaán. Sí, chévere, si no nos metes allá. Pero si he hallado gracia, muéstrame tu gloria, porque yo lo que anhelo es ver tu gloria. Ahora recuerden que Moisés ha bajado del monte Sinaí, de ver la gloria también de Dios resplandeciendo tanto que su rostro resplandeció. Pero Moisés no quedó satisfecho. Le dice, ahora yo te quiero ver, te quiero conocer a ti, más de lo que te conoce. ¿Ven ustedes el anhelo? Están tratando, me hago entender, de mostrar la sed de Dios, el anhelo de Dios que hay en la vida de Moisés. No me conformo con resplandecer de venir del monte Sinaí. Quiero ver tu gloria, porque algo sucede con Dios. Entre más lo conocemos,
más queremos conocerlo, porque Él es la perfección de la belleza. Hermano, cuando no sabe cómo uno se da cuenta que se ha estancado, porque yo creo que todos nos estancamos, yo me he llegado a estancar espiritualmente muchas veces, y uno se da cuenta porque uno empieza a perder ese anhelo por la presencia del Señor. Usted empieza a perder ese sabor por la presencia, y otras cosas empiezan a tomar ese lugar, otros anhelos por bobadas, por otras cosas, no sé, otras cosas empiezan a ocupar ese anhelo en tu corazón. Pero cuando el corazón de uno está hambriento, usted bebe de Dios y sale con sed de beber más, y usted no queda saciado nunca. De Dios nunca nos saciaremos, nunca, porque Él es Dios, Él es infinito. El valor que Moisés le daba a la presencia de Dios le permitía vivir de tal manera que el cielo se movía con él. Eso era una realidad innegable. El cielo entero estaba con Moisés, no porque él tuviera algo, sino porque la gracia de Dios lo tomó para sí. ¿Soy claro? Porque Dios decidió tomar a Moisés para él. Debemos buscar adquirir este anhelo por la presencia de Dios, hermanos. Debemos buscar este anhelo, este profundo anhelo y este profundo respeto por la presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas. Lo único que Dios quería, o lo único que yo digo, hermano, que miren, todos nosotros somos gente con muchos problemas, ¿o no? Ya, venga, vamos a hablar aquí 3 minutos a calzón quitado. Pare la cámara, no mentira, no. Con los de YouTube también. ¿Quién de aquí no es un chicharroncito? ¿Quién de aquí no es un chicharroncito? ¿Quién de aquí dice, uy, yo ya he sido tan perfeccionado que usted mira, pastor, cómo Dios ya me ha perfeccionado? Pues hermano, entonces nombrémoslo ángel, vaya para el cielo una vez, porque aquí lo que hay es un poco de chicharroncitos con problemas. ¿Quién lucha? ¿Quién tiene lucha? Aquí levanta la mano. ¿Quién tiene lucha? ¿Quién tiene problemas? ¿A quién se le sale el genio, el mal carácter? ¿Quién es envidioso a veces? ¿Quién a veces? Aquí lo que hay es una partida de chicharrones. Partida de pecadores es lo que hay aquí. Sí, dejando por Yoko el más pecador de todos. No, sí, todos somos pecadores. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Ahora, redimidos por la gracia del Señor. Y pecadores que ya no aman el pecado, ¿o no? Ya no amamos. Huimos del pecado más bien. Aborrecemos el pecado por el daño que hace. Pero somos unos chicharroncitos. ¿Qué puede haber en nosotros? ¿Qué puede haber en nosotros que llame la atención de Dios? Mire, yo digo una cosa, solamente un anhelo por Él, un anhelo por Él, porque no puede decir que aquí haya alguien superior a otro. No, todos estamos en la misma cosa, todos hemos sido cortados con la misma tijera, tenemos el mismo material. Que usted tiene su lucha, yo tengo las mías, pero aquí todos luchamos con algo. Pero si algo Dios busca no es nuestra perfección moral, porque por eso murió Cristo, por nuestro pecado. Si algo dice la Biblia que Dios busca es adoradores que lo quieran adorar en espíritu y en verdad, gente que quiera amarlo, gente que quiera decir, yo te quiero amar porque tú eres Dios. Yo tengo un anhelo por tu presencia, a pesar de quién soy, a pesar de mis luchas, a pesar de mis crisis, te anhelo. Te anhelo, Señor, te anhelo, Espíritu Santo, anhelo tu palabra, anhelo ser santificado. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, eso es lo que Dios quiere formar, y a medida que eso se forme, eso se va haciendo un anhelo tan grande, un deseo tan grande, que nos va santificando, le va permitiendo al Espíritu de Dios santificar nuestra vida y hacernos como Cristo cada vez más. Hermano, y definitivamente, cuando uno tiene el favor de Dios sobre uno, es pura gracia, ¿o no? Mire, último testimonio, porque hoy he contado muchas cosas. Y tampoco para uno, no. Últimamente muchas personas han llegado a la iglesia, se me han acercado personas, pastor. Esta semana hablé con un pastor que me dijo, yo quisiera congregarme en tu iglesia, he ido a muchas iglesias, he estado en muchos lugares, y yo veo que la iglesia de ustedes es una iglesia que ama la palabra, que ama al Señor, donde la gente puede crecer espiritualmente, hay una búsqueda de Dios, hay algo especial, y porque hay un celo por la palabra de Dios, de predicar como es. Y esta semana he escuchado muchas personas, inclusive gente que ha llegado y gente que me ha escrito, y uno dice, bueno, la verdad, vea, yo les voy a decir algo honestamente. Yo llegué a decir, ¿eso será cierto?
Claro, porque uno vive como aquí en el mundito de acá. Y yo le pido mucho a Dios que pues lo guarde a uno como el orgullo y la arrogancia. Porque yo lo único que digo es, cuando la gente dice eso, yo les digo, ¿sabes qué? Eso es pura gracia del Señor. Es más, yo a veces digo, donde ustedes fueran a vivir conmigo y me conocieran, no quisiera congregar en la iglesia. No, es broma, pero la verdad, hermano, lo único que nosotros tenemos es gracia. Y si algo tenemos, y si algo ve la gente en nosotros, lo digo por mi propia vida, si algo ve la gente en mí, es gracia. Es gracia. Porque todos nosotros tenemos tantos conflictos, tantas luchas, tantas crisis, que si tal vez la gente pudiera ver eso, la gente no nos diría lo que muchas veces nos dice. ¿Sí o no? Digamos la verdad, yo tengo que decir eso como pastor. Si la gente pudiera mirar a veces a lo más profundo, allá donde batallamos con tantas cosas, con nuestro mal genio, cuando salimos tarde, cuando nos cogió la tarde, si la gente viera todo eso, uno dice, la gente no nos diría a veces lo que nos dice, pero realmente si la gente ve algo en nuestra vida, lo ve, porque es la gracia de Dios, porque es Dios en nosotros. Y qué rico cuando la gente pueda ver eso. Yo creo que eso nos da gozo, yo creo que eso nos da satisfacción. Pero poder entender nuestra realidad nos permite mantener humildes frente a los halagos muchas veces que la gente nos hace. Hermano, la vida de Moisés producía adoración. Vamos terminando, versículos 10 y 11. Cuando el pueblo veía que la columna de nube se detenía a la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno de su tienda y adoraba. Y hablaba a Jehová con Moisés cara a cara, como habla cualquiera. ¿Con quién? Con su compañero. Mire, ¿qué producía la vida de Moisés? Adoración. Cuando la gente veía lo que sucedía, ¿qué producía? Adoración. En un pueblo duro, en un pueblo terco, en un pueblo rebelde. Cuando veía la vida de Moisés, cuando veía la presencia de Dios, adoraban. Hermano, y ese es mi anhelo, que nosotros seamos personas cuyas vidas produzcan adoración. Muchas veces no necesitamos hablar mucho si la presencia de Dios está con nosotros. El corazón más duro va a terminar adorando. Solamente está hablando una conversación. Qué rico ser ese tipo de personas cuyas vidas producen adoración, pero solamente cuando la gente ve a Cristo. Cuando la gente ve una persona que anhela a Dios, que tiene comunión con Dios, una persona que quiere pasar tiempo con Dios, una persona que está con Dios no por interés, sino porque lo ama a Él, porque quiere conocerlo a Él, porque quiere intimar con Él, porque quiere conocer su corazón, porque quiere saber más de Dios. Ese tipo de vidas provocan adoración en los corazones más duros. Tal vez tu familia que no se ha querido convertir, que tiene un corazón duro, cuando vean esa dulce presencia de Dios, van a creer, va a partir sus corazones y van a terminar humillados. Un pueblo rebelde, postrado, adorando. Conclusión: Moisés siempre será recordado como un amigo de Dios. Mire que dice que Dios hablaba con él cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y la palabra hebrea, la expliqué una vez, es reía, que significa amigo cercano, el amigo más profundo. Dios tenía una amistad con Moisés que la Biblia lo distingue como amigo de Dios. Moisés siempre será recordado como una persona que traía los cielos a la tierra. Ojo con ese término. O sea, alguien que cuando la gente veía, podía ver a Dios, podía ver el carácter de Cristo, podía conocer a Dios, porque era un hombre que conocía a Dios. O sea, era un hombre que estaba conectado con el cielo. Era como Elías, que decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Wow. ¿Cómo nos recordará la gente a nosotros? ¿Usted cómo quiere ser recordado cuando muera? Qué rico que seamos recordados como alguien que la gente diga: esa persona era una bendición. Cuando uno hablaba con él, era como tocar el mismo cielo. Cuando uno hablaba con él, uno hablaba con alguien que tenía una conexión directa y profunda con Dios, porque era un amigo de Dios. Yo creo que Dios quiere tener ese tipo de relación. Yo creo que Dios está buscando adoradores. Yo creo que Dios está buscando ese tipo de amigos.